Durante años, el nombre de Fernando Luján fue repetido por la prensa como si se tratase de una garantía moral, un actor serio, trabajador, disciplinado, una figura que parecía no tener grietas visibles y que fue presentada al público como ejemplo de estabilidad en un medio famoso por sus excesos. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en el espectáculo mexicano, esa imagen no fue producto de la transparencia, sino de una construcción meticulosa, sostenida por silencios, favores y omisiones deliberadas. Y es precisamente en esos silencios donde se esconde una historia que, según el testimonio de un amigo muy cercano al actor, nunca debió existir y que fue sepultada para proteger una carrera a costa de una vida. De acuerdo con esta versión, Fernando Luján sostuvo durante varios años un romance clandestino con la actriz española Elvira Quintana, una relación que no solo fue ocultada al público, sino también cuidadosamente negada dentro del propio medio, pues ambos sabían que un vínculo así podía convertirse en dinamita pura en una época donde las apariencias lo eran todo y donde cualquier escándalo personal podía significar el destierro profesional. El romance siempre fue testimonio, no fue pasajero ni superficial, fue lo suficientemente prolongado e intenso como para derivar en un embarazo que de inmediato se convirtió en un problema que debía resolverse con rapidez y discreción, no desde el afecto ni la responsabilidad, sino desde el cálculo frío de las consecuencias. El nacimiento del hijo fue manejado como un error que debía corregirse, y la solución que encontraron Fernando Luján y Elvira Quintana fue tan simple como brutal: entregar al niño a unos parientes de ella en España y borrar su existencia como si se tratase de un objeto incómodo, una carga que amenazaba con marchar una imagen que ya estaba consolidada. El artículo que recogió este testimonio afirmaba que el niño, llamado Pedro, fue enviado lejos bajo la promesa de una vida mejor, pero que la realidad fue diametralmente opuesta, pues creció en un entorno de pobreza, abandonado y carencias extremas, lejos de cualquier rastro de protección o afecto, marcado desde la infancia por la sensación de haber sido desechado por conveniencia. Según la versión, Pedro creció sabiendo que no había sido dado en adopción por necesidad, sino por miedo al escándalo, y esa certeza se convirtió en una herida permanente que definió su carácter, su conducta y su destino. A medida que fue creciendo, ese abandono se transformó en resentimiento, y el resentimiento en una violencia que no encontró freno, llevándole a involucrarse desde muy joven en actividades delictivas, cada vez más graves, hasta convertirse, siempre según se relató, en un criminal peligroso, señalado por asesinatos y hechos de sangre que lo colocaron en el margen más oscuro de la sociedad. El texto insistía en que la vida de Pedro fue una cadena de fracasos, carencias y explosiones de rabia, y que todo ello tuvo como origen una decisión tomada en la comodidad de los camerinos y los contratos bien pagados. El punto de quiebre llegó cuando el joven descubrió la verdad sobre su origen, cuando supo quiénes habían sido realmente sus padres y comprendió que su miseria no había sido una fatalidad, sino el resultado directo de una elección consciente. Esa revelación no le ofreció redención ni sentido, sino una furia dirigida hacia un pasado que ya no podía cambiarse. Para entonces, Elvira Quintana había muerto, esto a finales de los 60, llevándose consigo cualquier posibilidad, explicación o confrontación. Pero Fernando Luján seguía vivo, exitoso y protegido por una industria que continuaba blindándolo. De acuerdo con el testimonio, ese contraste terminó de quebrar al joven
quien decidió que la única forma de cerrar la herida era enfrentando directamente a quien consideraba responsable de su ruina. El artículo afirmaba que Pedro viajó a México a finales de los años 80 con una sola intención: asesinar a su padre biológico y cobrar una deuda emocional que había crecido durante décadas. El intento de homicidio siempre, según esta versión, ocurrió durante un evento público, uno de esos actos donde la figura del actor se mostraba cercana, accesible y rodeada de gente. Un escenario irónico para un ajuste de cuentas largamente planeado. El joven habría intentado acuchillar a Fernando Luján en medio del público, pero el ataque fue frustrado por la intervención inmediata de la policía presente en el lugar, evitando que el crimen se consumara y que el escándalo estallara de forma irreversible. El incidente fue reducido a un altercado sin contexto, despojado de cualquier explicación de fondo y manejado con una rapidez que solo es posible cuando hay intereses poderosos de por medio. La identidad del agresor jamás fue revelada, el supuesto parentesco no fue mencionado y el hecho desapareció de la prensa como una eficiencia inquietante. Meses después, y siempre de acuerdo con el mismo testimonio, Pedro apareció muerto en un reclusorio de la Ciudad de México, en un caso que oficialmente fue clasificado como suicidio, cerrado de manera abrupta, una historia que nunca llegó a tribunales ni la opinión pública. El artículo subrayaba que la muerte del joven resultó tan conveniente como definitiva, pues eliminó al único testigo vivo de una verdad que jamás debía salir a la luz. La publicación concluía recordando que el espectáculo mexicano no solo fabricó estrellas, sino también víctimas invisibles, y que detrás de muchas carreras respetables existían decisiones que condenaron vidas enteras sin que nadie rindiera cuentas, dejando al lector con una pregunta incómoda que jamás fue respondida: ¿cuántas historias como esta fueron enterradas para que el mito pudiera seguir respirando? Muchas gracias y hasta la próxima. Todos debemos de trabajar con creatividad y constancia para alcanzar las metas que nos hemos fijado. No limite sus horizontes por falta de recursos. El Banco BCH los amplía con el apoyo necesario. Banco BCH.